Hola, muy buenas tardes, buenos días para los que estén en mañana o en tarde. Mi nombre es Edgar Becerril y el día de hoy les vamos a dar un seminario muy interesante respecto a lo que es una solución que va dirigida al sector de data centers. Eh, Antes que nada les quiero presentar lo que es IT Sense, que es la empresa que yo represento comercialmente hablando. Es una empresa de nuestro grupo, Grupo Scanda, y este grupo es un grupo de varias empresas y bueno, acaba de cumplir ya 25 años como tal. En esta empresa o en este grupo se han desarrollado pues aproximadamente 10,000 proyectos ya, con más de 1 millón de dispositivos administrados, más de 1,600 clientes satisfechos, 1,500 colaboradores y bueno, para esto tenemos que tener certificaciones. Tenemos varias certificaciones ya desarrolladas, cerradas y ganadas, ¿no? Como tal. Y bueno, inversionistas externas para poder hacer el grupo mucho más grande. Estamos básicamente en 35 países y tenemos 4 call centers, lo cual nos hace una empresa bien posicionada a nivel mundial para cualquier tipo de desarrollo tecnológico. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar un seminario que va dirigido al monitoreo de variables ambientales en data centers. Para esto, pues tenemos un equipo desarrollado por IT Sense, es un equipo desarrollado por nuestra área de ingeniería. Es nuestra oferta más alineada a lo que es el IoT. Nosotros estamos representando y desarrollamos proyectos y gestionamos proyectos de Internet of Things, lo cual nos hace muy vanguardistas en este tema. Y pues bueno, la idea es hoy presentarles justamente esta solución como tal. Bueno, nuestro dispositivo está dirigido a un mercado principal que son los data centers. Actualmente, todas las compañías, desde la más pequeña hasta la más grande, cuentan con centros de almacenamiento o data centers, los cuales son encargados de poder almacenar información, ya sea de un proceso, de alguna maquinaria o inclusive de los procesos de la empresa como tal. Por lo cual, pues, es información bastante delicada. ¿Por qué? Porque es información que el usuario utiliza para poder hacer algún proceso, ¿no? Entonces, esta información debe de estar en óptimas condiciones. Y cuando digo óptimas condiciones, debe estar resguardada, resguardada en estos data centers que ven en esta imagen. Obviamente, son espacios pequeños, espacios muy largos, pero debe tener condiciones ambientales óptimas para que la información fluya de una manera eficaz. Para poder determinar qué variables ambientales hay dentro de estos cuartos tan grandes, nosotros diseñamos un equipo que va dirigido a este tipo de variables ambientales, donde nosotros vamos a poder monitorizar dichas variables. ¿Qué variables son las que vamos a poder monitorizar? Pues la primera es humedad y temperatura. En un cuarto tan grande como este, definitivamente siempre vamos a tener que tener una humedad y una temperatura ideal para que nuestro servidor pueda trabajar en óptimas condiciones y el flujo de la información pueda mantenerse de una manera bien, eficaz. Entonces, muchas veces esa temperatura pues puede llegar a variar justamente por el calentamiento, sobrecalentamiento de los equipos. Para esto mismo vamos a utilizar este equipo que nosotros diseñamos para justamente empezar a monitorizar esa temperatura. Ahorita más adelante vamos a ver cómo funciona. Lo que quiero que ahorita entiendan es que lo vamos a poder monitorizar. ¿Qué más vamos a poder monitorizar? Bueno, el sensor de agua. El agua es una de las principales condiciones por condensación que pueden aparecer dentro de estos cuartos donde están los data centers. Para eso también tenemos un sensor dedicado y que va a poder monitorizar el agua.
También tenemos un sensor que va dirigido a la parte de corriente. Si el data center se llegara a quedar sin corriente eléctrica, el sensor inmediatamente te va a detectar si no hay corriente eléctrica. Igualmente, un sensor para lo que es humo. Si llegara a haber algún incendio dentro de nuestro cuarto, pues también vamos a poder monitorizarlo. Y por último, un sensor dedicado a lo que es una puerta abierta. Lo que nosotros queremos es resguardar nuestro data center y que ningún intruso llegue y abra las puertas donde está nuestra información. Para esto también tenemos un sensor que te va a poder detectar si alguien llega y abre esa puerta. Entonces, lo que vamos a asegurar es la continuidad del almacenamiento de nuestros datos. ¿Ok? Bueno, esa es nuestra solución de sensores. Nuestra solución se llama IoT Sensor Ambiental. Es importante que los dueños de las empresas y los dueños de estas soluciones protejan sus inversiones. Un data center aproximadamente tiene un costo por arriba de los $100,000, lo cual lo hace una inversión bastante fuerte y esta inversión pues debe ser de alguna manera protegida para que estos lineamientos puedan aplicarse. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Pues una de estas es el predecir de manera efectiva cuando, por ejemplo, haya una temperatura diferente dentro del cuarto, te va a poder predecir, ¿no? Y de alguna manera vas a ahorrar con esto, porque entonces si predice que la temperatura está elevándose o la humedad está elevándose, va a poder ir la persona de mantenimiento a hacer un chequeo y poder hacer los ajustes pertinentes dentro del site. A modo de que si no estuviera esta solución, pues realmente nadie se daría cuenta si subió o bajó la temperatura y el data center y su información de alguna manera podrían verse afectados. Y con esto, pues obviamente tendrían que hacer un mantenimiento correctivo y esto realmente es bastante caro. Otra es que informa al usuario sobre una posible falla o variación. Eso es muy importante también. Y otra de las cosas muy importantes es que esta aplicación y esta solución genera también reportes y notificaciones para evitar daños en el data center. Entonces, el usuario siempre va a estar informado para que de alguna manera pueda predecir y pueda hacer caso de lo que se pueda manifestar dentro del área. Esto pues obviamente va a proteger una inversión por obvias razones. Del lado derecho están viendo un data center donde se pone o se monta el equipo en la parte superior, ¿vale? Y esto de alguna manera pues es una forma de hacerlo de una manera fácil, ¿ok? Este equipo tiene desarrollado una arquitectura. Al ser un equipo de IoT, pues definitivamente vamos a hacer uso de una nube. Va a haber información, vamos a tener una nube donde vamos a almacenar esos datos y de ahí esos datos van a ir directamente al usuario. ¿Cómo es la arquitectura? Esta arquitectura, este dibujito que ven aquí, básicamente lo que va a hacer es que ustedes puedan comprender de una forma gráfica cómo es que esos datos que el equipo percibe van a poder llegar hacia el usuario. Entonces, del lado izquierdo vamos a poder ver los devices o los equipos o los sensores, ¿sí? De ahí se van a ir a un IoT Hub. ¿Qué es un IoT Hub? Un IoT Hub lo que hace es dar seguridad a los dispositivos y lo que va a hacer es administrarlos de una forma confiable. Después de esto se va a ir un Stream Analytics. ¿Qué es un Stream Analytics? Lo que va a hacer es canalizar esos datos que ya percibió el sensor y empezarlos a llevar ya a un análisis de estos datos, que es un Machine Learning. ¿Ok? De ese Machine Learning se va a ir a una base de datos o un database, donde básicamente va a almacenar esos datos. ¿Sí? Después de ahí se va a ir a la creación de un dashboard. El dashboard, nosotros vamos a poder visualizar esa información que ya se almacenó y ya se analizó para que después, si es que hubiera una problemática interna
en cuanto a humedad, temperatura, agua, etcétera, te pueda mandar una alerta de una forma directa al usuario. Si el usuario, por ejemplo, está en su hora de comida dentro de la empresa y, bueno, de alguna manera ya se desentendió del data center y en ese momento el data center llegara a tener una problemática de humedad o temperatura, humo, agua, en ese momento le va a mandar una alerta al usuario de una forma visual a su celular, ya sea por correo electrónico, ¿sí? Por un SMS o en último caso ya una llamada telefónica, lo cual va a alertar al usuario y el usuario va a poder ir directamente a visualizar el site. Vamos a más adelante a ver cómo es que el usuario ve esa estadística o esa alerta como tal. Ahorita lo importante es que vean la arquitectura y cómo lo hacemos. ¿Ok? Viendo la arquitectura de una manera eh, más alineada o mejor comprendida, primero lo que va a hacer el dispositivo es tener una percepción del ambiente. Entonces, lo que va a hacer es percibir si hay calor, si hay temperatura, si hay agua, etcétera. Después va a haber una recopilación de datos después de esa percepción. Y esa recopilación de datos se va a ir a la nube inmediatamente. Y lo que va a hacer es procesarla para que después haya una acción y una visualización. Y esa visualización puede ser a través de un dashboard o también puede ser visualizada o almacenada en el SAP, ¿sí? Eso ya va a depender de lo que el cliente quiera visualizar en su pantalla. Pero esto es básicamente lo que va a poder hacer nuestra arquitectura con el dispositivo. Bien, vamos a entrar en materia de qué es lo que hace este equipo o cuáles son sus bondades. Este equipo cuenta con una pantalla para visualizar los datos censados y las variaciones, es decir, tú una vez que lo montes en el data center, el equipo lo que tiene es un display que te va a poder visualizar o vas a poder visualizar a qué temperatura está físicamente el data center. Y sus variaciones, obviamente, si tú pones unos parámetros de 19, por ejemplo, a 22 grados centígrados, tú vas a poder estar viendo esa variación. ¿Ok? Este equipo se conecta a través de Wi-Fi y o Ethernet. Es decir, si tú no tuvieras Wi-Fi dentro de tu site, lo puedes conectar vía Ethernet, ¿sí? O los puedes conectar a los dos, ya sea por Wi-Fi y Ethernet. En caso de que llegara a fallar el Wi-Fi, tienes la conexión por Ethernet. Entonces, eso lo hace de alguna manera mucho más confiable, mucho más seguro, ¿sí? Otra de las cosas es que todo lo que es el análisis y el almacenamiento de los datos se hace en la nube y esta nube puede ser gestionada ya sea por Azure o por Amazon. Eso ya lo va a depender del cliente o por alguna otra nube que el cliente guste que desarrollemos. Este mismo equipo te va a generar un reporte de históricos e incidentes, los cuales vas a poder ver tú en tu celular, como te lo platiqué, y lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Y otra de las cosas es que te va a poder dar una alerta proactiva vía dashboard, vía SMS, correo electrónico y o llamada, como lo platiqué anteriormente. Entonces, esas son las capacidades que tiene nuestro equipo. ¿Cómo es que te presenta el reporte de temperatura? Imaginemos que lo que nosotros queremos es el reporte de temperatura y humedad. El dashboard te lo va a lanzar de esta forma que estamos viendo. Y si te das cuenta, en la parte superior del color verde te dice que es la temperatura, lo naranja te dice que es el límite mínimo que programaste y otro naranja con el límite máximo que programaste. Es decir, en la gráfica tú vas a poder ver que de 15 a 25 grados está programada nuestro equipo o nuestra solución para que dentro de esos rangos pueda estarse variando la temperatura de una forma correcta. ¿Qué pasa si la temperatura llega a salir de esos límites? Como vemos los picos verdes en esta sección. Pues bueno, si sale de esos parámetros, inmediatamente te va a empezar a mandar alertas o incidencias, como lo vemos del lado derecho. En el lado derecho vemos incidentes y aquí nos indica que ya mandó 16 alertas de temperatura. Y esas 16 alertas de temperatura las vamos a poder visualizar en nuestro celular.
¿ok? También en este dashboard, también nosotros vamos a poder visualizar la hora y la fecha con qué temperatura se ha estado manteniendo el site. Y si se dan cuenta, en el lado posterior del lado derecho, viene la temperatura a cómo se está manejando, cuál es el sensor o qué número de sensor es el que está indicado y cuál es la fecha. Y el promedio de la temperatura, que son 22 grados, lo cual indica que de alguna manera estamos teniendo un promedio efectivo. Pero si pasara de esos rangos, ya sabemos que va a empezar a manejar alertas el sensor. Entonces, es un reporte bastante interesante porque el usuario va a poder ver cómo se está comportando su site en cuestiones de temperatura y humedad con respecto mes a mes o un mes con respecto a otro mes o años con respecto a otros años. Entonces, vamos a poder hacer un análisis efectivo de cómo se está comportando el site y si es o no necesario hacer un mantenimiento preventivo o predictivo. Esto es la gran importancia de tener este reporte, que es lo más lógico. ¿Cómo manda las alertas al celular? Bueno, la forma de mandar las alertas al celular las manda de esta manera. En este caso, por ejemplo, nuestro cliente que es B-Mobile tiene instalados ya nuestros sensores en sus data centers y bueno, eh, mandó una alerta de que había un 66% de probabilidad de falla cuando la temperatura subió más de 25 grados. Entonces te manda inmediatamente la alerta y puede ser que ya haya una falla. Entonces te manda el screenshot y te dice, hay una probabilidad de falla del 90% por parámetros anormales detectados por el sensor 1. Aquí algo muy importante es que te está poniendo cuál es el sensor, ¿sí? Y en qué piso se está desarrollando esto, porque a lo mejor en cada piso de tu edificio tienes data centers, pero la aplicación te dice tal sensor, tal piso. Entonces el usuario va a ir inmediatamente a donde está el sensor y en qué piso. Y te va a indicar qué es lo que está sucediendo. Del otro lado, en caso de que el data center no tuviera flujo de corriente, no tuviera corriente eléctrica, inmediatamente también te manda una alerta. En este caso es un sensor para corriente y te diría, el equipo está apagado. Se le informa de una falla de corriente y puede que alguno de los equipos se haya apagado. Entonces ahí sí es crítico porque es importantísimo que vaya el usuario, cheque el equipo y que efectivamente vea que se apagó el equipo. En ese momento, pues, si lo hace a tiempo, estará ahorrando, ¿no? Tiempo es dinero. Entonces, de alguna manera, vas a poder darte cuenta. Igual, si fuera un equipo de humo, te indicaría alerta por humo, o si fuera por agua, también, dependiendo, ¿no? O si alguien llegara intruso a abrir una puerta, te mandará una alerta, intruso abriendo la puerta o tal data center representa una puerta abierta. Entonces, en ese momento va el usuario y ve si efectivamente hubo alguien que se metió y abrió la puerta donde están los data centers, ¿no? Aunque ya algunos tienen llave, pues hay mucha gente que está viendo cómo robar información, ¿no? Entonces, sí es importantísimo que estas soluciones queden bien alineadas dependiendo qué es lo que quiera nuestro usuario, pero va realmente definido a lo que estamos platicando ahorita, ¿ok? Ventajas de nuestro sensor. Pues básicamente se puede montar de una forma muy práctica en la pared o superficialmente. Tiene opción a escalabilidad de dispositivos, es decir, si tú comienzas con 5 dispositivos y después tu base instalada de data centers se amplía, vas a poder instalar mucho más sensores donde haya puntos críticos de temperatura, de agua, de humo o de crisis ambiental. Las alertas en tiempo real son importantísimas porque de eso va a depender esta solución. Un análisis predictivo de eventos para poder hacer mantenimientos predictivos y monitoreo constante y reportes en diferentes plataformas. Diferentes plataformas significa que no necesariamente vamos a ocupar el dashboard que les mostré, sino también esa información se puede ir, por ejemplo, a un SAP y un SAP va a poder registrar de alguna manera todas las incidencias que tiene el data center y a final del año te va a poder mostrar cuánto ahorraste con esos mantenimientos predictivos. Y eso a final de cuentas es ahorro para la empresa, porque no va a requerir el tener equipos o gente de mantenimiento que vaya y repare algo que ya se descompuso. Entonces,
es muy importante las ventajas. Por último, vamos a dar un video, el cual te presenta todo lo que te acabo de decir de una manera descriptiva y gráfica para que quede mucho más claro. IoT Environment. Nuestro servicio surge de la necesidad de monitorear condiciones ambientales y consumo energético en espacios que afecten la operación del negocio, por ejemplo, data centers. Mediante la colocación de sensores y un análisis de datos, podemos detectar de forma proactiva eventos o anomalías que afecten el espacio de trabajo. Con IoT Environment podrás tener la información antes de que se presente la falla. Esto lo logramos de la siguiente forma. Medición constante de temperatura, humedad y consumo energético, entre otros factores ambientales. Estos datos pueden ser enviados a la nube o alojados en sitio. Mediante el uso de inteligencia artificial, nuestra plataforma analiza la información calculando la probabilidad de falla. Esta información se presenta a través de un dashboard gráfico. Ante un cambio que ponga en riesgo el espacio de trabajo, se envían alertas por mensaje de texto, correo electrónico o llamada. Reduce costos por mantenimientos reactivos. Análisis de tendencias ambientales y energéticas para optimizar el uso de recursos y permite la continuidad operativa del negocio. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro seminario y bueno, los invito a que hagan pues una reflexión con respecto a esta solución que nosotros traemos como IT Sense. Realmente es una solución que va enfocada a poder prevenir pues cosas o casos que nosotros no quisiéramos que existieran en el mercado. Pero es indudable y es importante que ustedes sepan que dentro de un site donde se manejan millones de informaciones y donde se maneja muchísimo calor, pues es importante tener controlada esas características ambientales. Y es importante hacer buen uso y buen alineamiento a todo lo que es este tipo de solución. También te quiero invitar a que si te interesa este tipo de solución, nosotros como IT Sense te podamos prestar un equipo para que lo ocupes dentro de tu site, lo puedas probar, puedas ver el rendimiento del equipo y, bueno, de alguna manera podamos hacer ya un levantamiento dentro de tu compañía, dentro de tu site, dentro de tu industria y podamos de alguna manera desarrollar una solución a la medida. Cuando digo a la medida es por y para que el cliente decida cuáles son las variantes o las variables que esto pueda pretender o el cliente pueda querer. Pues muchísimas gracias, agradezco muchísimo su tiempo. Cualquier duda o comentario, este es mi correo electrónico, mi celular, y bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y muy buen día. Hasta luego.